Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Y en esta ocasión pues vamos a prepararnos lo que sería nuestro estudio del libro de congregación. Para esto pues vamos a ver el material de donde nos tocaba. Entonces, si buscamos en nuestra guía de actividades, el material que nos tocaba analizar para la semana del 3 al 9 de junio es el siguiente: estudio del libro de congregación, y ya habíamos analizado el capítulo número 10, la lección 10, y ahora vamos desde el 13 al 21 con el subtema "Lo vieron y se quedaron sorprendidos". Entonces vamos a empezar con nuestra preparación. Para esto vamos a empezar haciendo la primera pregunta. Primera pregunta dice: ¿cómo reaccionaron los hermanos que estaban reunidos en la casa de María cuando llegó Pedro? Vamos por el párrafo del 13 al 15. Dice: en plena noche y en medio de la calle, el apóstol Pedro pues se puso a pensar dónde debería ir. Entonces se le ocurrió ir a la casa de María, una cristiana que vivía cerca de allí y al parecer era viuda y tenía mucho dinero, ya que su casa era lo suficientemente grande como para que toda la congregación se reuniera allí. Ella era la madre de Juan Marcos, que hasta ahora no se había aparecido pues en el libro de Hechos y que llegaría a ser como un hijo para Pedro. Pues bien, aquella noche muchos hermanos seguían orando con fervor en la casa de María. Aunque era muy tarde, seguramente rogaban por la liberación de Pedro, pero no esperaban que Jehová les respondiera como lo hizo. Pedro llamó a la puerta, que daba a un patio situado delante de la casa. Una sirvienta llamada Rode, nombre griego muy común que equivale al español rosa, pues fue a ver quién era. No podía ser verdad. Era la voz de Pedro. Se emocionó tanto que en vez de abrir la puerta dejó a Pedro en la calle y regresó a contárselo a los demás. Los hermanos le dijeron que estaba loca, pero ella siguió insistiendo. Así que algunos llegaron a la conclusión de que quizás pues era un ángel que había venido en lugar de Pedro. Mientras Pedro siguió llamando a la puerta hasta que por fin le abrieron. En el siguiente párrafo, el 15 dice: cuando ellos le abrieron, lo vieron y se quedaron sorprendidos. Estaba tan emocionado que les tuvo que pedir que se callaran para contarles lo que había pasado. También les pidió que se lo informaran al discípulo Santiago y a los hermanos. Luego se fue de allí antes de que los soldados de Herodes lo encontraran y se dirigió a un lugar más seguro para continuar con su fiel servicio. A partir de este momento, el libro de Hechos no vuelve a mencionar a Pedro en el capítulo 15, cuando se resolvió el asunto de la circuncisión, y se centra en el ministerio y los viajes de Pablo. De todos modos, fuera donde fuera, Pedro estaba, podemos estar seguros de que se dedicó a fortalecer la fe de los hermanos, y también podemos estar seguros de que los hermanos que estaban reunidos en la casa de María nunca olvidaron lo felices que se sintieron de aquella noche. Ahora entonces vamos a responder la pregunta. Tenemos pregunta A, la B, y la B tiene dos preguntas que vamos a responder en el mismo comentario. Entonces, en la pregunta del 13 y 15, literal A: ¿cómo reaccionaron los hermanos cuando estaban reunidos en la casa de María cuando llegó Pedro? Cuando Pedro llegó a la casa de María, pues los hermanos que estaban reunidos allí reaccionaron con sorpresa y alegría. Una sirvienta llamada Rode, que escuchó la voz de Pedro emocionada, pues corrió a contárselo a los demás que era él. Y a pesar de la incredulidad inicial de algunos, finalmente abrieron la puerta y se encontraron con Pedro, quien había sido liberado pues milagrosamente de la cárcel. Así que esta sorpresiva llegada de Pedro llenó de gozo y gratitud a los hermanos que estaban reunidos en la casa de María. Ahora vamos por
Respondiendo la parte B, dice en qué se centra ahora el libro de Hechos y qué siguió haciendo Pedro por sus hermanos espirituales. A este punto del libro, Hechos se centra en el ministerio y los viajes de Pablo, dejando de mencionar a Pedro hasta el capítulo 15, donde se resuelve el asunto de la circuncisión, y aunque Pedro ya no es un foco principal, se puede estar seguro que donde quiera que fuera se dedicaba a fortalecer a los hermanos. A pesar de su papel principal en el relato se reduce, la influencia y el servicio de Pedro a sus hermanos espirituales continuaron siendo muy significativos. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, lo que sería el párrafo número 16 con la pregunta: ¿por qué estamos seguros de que en el futuro nos traerá una alegría tras otra? Bueno, a veces Jehová sorprende a sus siervos dándole más de lo que esperan recibir y los deja de que no caben en sí de alegría. Así fue como se sintieron los hermanos espirituales de Pedro aquella noche. Gracias a las bendiciones que Jehová nos da ahora, nosotros también podemos sentirnos así a veces. En el futuro veremos cómo se cumplen sus maravillosas promesas por todo el planeta. Entonces todo lo que imaginamos se quedará muy corto al lado de las maravillas que hará Jehová. No hay duda, si nos mantenemos fieles, nos espera una alegría tras otra. Entonces vamos ahora sí por el comentario del párrafo 16, porque estamos seguros de que en el futuro nos traerá una alegría tras otra. Bueno, estamos seguros de que en el futuro nos traerá una alegría tras otra porque Jehová sorprende a sus siervos dándole más de lo que esperan recibir, permitiéndole experimentar una alegría desbordante. Así como los hermanos espirituales de Pedro se sintieron aquella noche, pues las bendiciones que Jehová nos da en la actualidad pues nos permite experimentar momentos de gran alegría y podemos confiar pues que en el futuro veremos cómo cumplen sus maravillosas promesas en todo el mundo. Manteniéndonos fieles, podemos esperar pues una vida llena de gozo y bendición. Bueno, eso fue la respuesta del párrafo 16. Ahora vamos al párrafo 17. El ángel de Jehová hizo que se enfermara. Bueno, vamos a ver de qué trata. 17 y 18. En qué circunstancias hicieron que la multitud comenzara a alabar a Herodes. Veamos lo que dice el párrafo 17. Pero alguien más se sorprendió, no para bien, de que Pedro escapara. Herodes Agripa inmediatamente mandó a hacer una búsqueda concienzuda. Después interrogó a los guardias y luego mandó que los castigaran, probablemente ejecutándolos. Como es obvio, Herodes no era precisamente el rey compasivo y misericordioso. ¿Se quedaría este individuo cruel sin castigo? Quizás Herodes sintió que había quedado en ridículo por no poder matar a Pedro, pero muy pronto encontró la oportunidad de sanar su orgullo herido. Durante un acto público en el que algunos diplomáticos le solicitaban la paz, aprovechó para lucirse pronunciando pues un discurso ante un gran auditorio. Lucas explicó que para esa ocasión pues Herodes se vistió con las ropas reales. El historiador pues judío Josefo dijo que se trataba de una prenda tejida con plata que a la luz del sol resplandecía, dando la impresión de que Herodes era un dios. Lleno de arrogancia, pues el rey soltó su discurso, queriendo quedar bien con él, y la multitud comenzó a gritar: «Es la voz de un dios y no la de un hombre». Ahora vamos entonces por la respuesta del párrafo 18. ¿Qué circunstancias hicieron que la multitud comenzara a alabar a Herodes? La multitud comenzó a alabar a Herodes después de que él no lograra capturar a Pedro, lo que lo hizo quedar en ridículo. Así que aprovechando una oportunidad para lucirse durante un acto público, pues Herodes se vistió con la ropa real y pronunció un discurso ante un gran auditorio. La multitud, influenciada por su arrogancia y apariencia, pues comenzó a aclamarlo como si fuera un dios, diciendo: «Es la voz de un dios y no la de un hombre».
Ahora veamos cuál fue el resultado. Párrafo 19 y 20. Dice, ¿por qué castigó Jehová a Herodes? El 19 y la parte B dice, ¿por qué no sirve de consuelo lo que le pasó a Herodes? En el 19 entonces el párrafo dice, y pensar que Jehová, el único que merece ese tipo de alabanza, estaba viéndolo todo. Herodes pudo haber corregido a la multitud o por lo menos demostrar que no estaba de acuerdo y así evitar que Dios lo castigara. Pero le pasó justo lo que dice el proverbio, el orgullo viene antes de estrellarse. Y es que al instante el ángel de Jehová pues hizo que se enfermara aquel vanidoso narcisista, quien murió comido por los gusanos. ¡Qué muerte tan espantosa! Josefo también señala que Herodes se enfermó repentinamente y que él mismo admitió que eso le estaba pasando por aceptar las alabanzas de la multitud. Además escribió que estuvo agonizando durante 5 días. En el párrafo número 20 dice, hay ocasiones en las que parece que los malvados se salen con la suya, así que esto no nos sorprende, pues sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Aún así, los siervos fieles de Dios a veces se sienten impotentes cuando ven que no se hace justicia. Este tipo de relato nos sirven de consuelo porque nos muestran que Jehová toma cartas en el asunto y nos recuerda que Él ama la justicia. Y su justicia terminará triunfando tarde o temprano. Ahora sí nos vamos a responder la pregunta del párrafo 19 y 20. ¿Por qué castigó Jehová a Herodes? La respuesta es que Jehová castigó a Herodes porque éste aceptó la alabanza de la multitud que lo aclamaba como si fuera un dios y en lugar de corregirlos o demostrarles que no estaba de acuerdo, el orgullo y la vanidad de Herodes lo llevaron a aceptar una adoración que solo le pertenecía a Dios, lo que provocó que Jehová actuara y enviara a un ángel para que lo enfermara. Herodes murió de una manera espantosa, comida por gusanos, como consecuencia de su arrogancia y su falta de humildad. Y en la parte B dice, ¿por qué no sirve de consuelo lo que le pasó a Herodes? Bueno, lo que no le sucedió a Herodes nos sirve de consuelo porque nos muestra que Jehová interviene y castiga la arrogancia y la falta de humildad. A pesar de que a veces los malvados parecen salirse con la suya en este mundo controlado por el maligno, relatos como el de Herodes pues nos recuerda que la justicia de Jehová prevalecerá tarde o temprano. Nos consuela saber que Dios ama la justicia y que finalmente su justicia triunfará, lo que nos da esperanza y confianza en su soberanía. 21. ¿Cuál es la lección más importante del capítulo 12 de Hechos y por qué es una inyección de ánimo? Leamos el 21, dice, el relato concluye así, la palabra de Jehová siguió creciendo y extendiéndose. Este informe sobre el progreso de la predicación pues nos anima y nos recuerda que Jehová está bendiciendo esa misma obra en nuestros tiempos. Está claro que lo más importante del capítulo 12 de Hechos no es solo hablarnos de la muerte de un apóstol o la liberación de otro. Lo más importante es enseñarnos cómo Jehová frustra los intentos de Satanás de acabar con la congregación y de detener su constante predicación. Todos sus malvados planes han fracasado y seguirán fracasando. Por eso, al mantenernos fieles a Jehová y Jesucristo, colaboramos en una obra que nunca fracasará. ¿Verdad que esto es una inyección de ánimo? Qué honor pues contribuir a que la palabra de Jehová siga extendiéndose. Ahora vamos por la pregunta entonces del párrafo número 21. ¿Cuál es la lección más importante del capítulo 12 de Hechos y por qué es una inyección de ánimo? Bueno, la lección más importante del capítulo 12 de Hechos es que Jehová frustra los intentos de Satanás de destruir la congregación y detener la predicación. Y a pesar de los planes malvados del enemigo de Dios, pues estos siempre fracasan, demostrando que al mantenernos fieles a Jehová y a Jesucristo, colaboramos en una obra que nunca fracasará. Y un último comentario, y esta lección pues es una inyección de ánimo porque nos anima al recordarnos que la obra de Dios sigue adelante,
que Él bendice la predicación en nuestros tiempos y que al permanecer fieles contribuimos a la extensión de la palabra de Jehová, lo cual nunca será detenida. Esto es todo en cuanto a nuestra preparación del estudio del libro. Espero pues que la idea te pueda servir para comentar en la congregación. Nos estaremos viendo ya para las 2 últimas partes de Busquemos Perlas Escondidas y Nuestra Vida Cristiana, que es un video bastante pequeño.